Saludos, mis hermanos. Que el Señor los esté bendiciendo en este momento. Ahora es muy importante que entiendan sobre el mensaje que el Señor Dios de las alturas les envía sobre la perfección y conciencia. Anteriormente les hablé sobre el bautismo cósmico. Más luego les diré la necesidad para ese bautismo cósmico. Van a escuchar ahora sobre la conciencia, que tiene que ser limpia para recibir su despertar. Pero no puedo plasmar la conciencia para que se pueda ver. Pero sí puedo decir que es una energía y que es propiedad del espíritu. Puedo explicar la importancia que tiene la conciencia y qué utilidad se le tiene que dar. Por el momento lo que puedo decir es que la conciencia, cuando está dormida, no actúa, porque no conoce su función mientras permanece dormida. Más adelante continuaré hablando muchas cosas más sobre la función de la conciencia. Ahora les diré, hay 7 entradas para entrar al reino de los cielos. Cada una de esas entradas tiene su tarea y su evolución. El espíritu, para ser aceptado, necesita decir presente para recibir el bautismo cósmico. Y para educar la conciencia es necesario el bautismo astral para poder recibir al maestro en espíritu. La conciencia es la que aprende a recibir y guarda en la subconsciencia para luego, cuando se le sea permitido, manifestarse. Cuando el espíritu dice presente a ese llamado cósmico, comienza la limpieza en el alma y una vez logrado ese propósito, entonces comienza a trabajar la conciencia. La conciencia es el factor principal del espíritu. No lo olviden, la conciencia es el factor principal del espíritu. La conciencia, una vez perfecta, es entonces quien dirige al espíritu en todo momento. Nuestro Señor les dice en Juan capítulo 3, versículo 6, dice así, escuchen bien, hermanos míos, no es el hombre en la tierra que puede revelar la verdadera palabra, sino que es por medio del Espíritu. Sino que es por medio del Espíritu. Aquí les dice que se aprende la palabra del Dios de las alturas a través del Espíritu. Quiere decir que tenemos que reconocer lo que somos en realidad para conocer y recibir a Cristo en el Espíritu. La diferencia es que nuestro Señor no dijo para aquel tiempo cómo recibirlo, ni tampoco enseñó que la conciencia es el factor principal para el espíritu. Nosotros no estábamos preparados en aquel tiempo porque éramos como niños recién nacidos. Hoy el 95% de la humanidad aún siguen como niños recién nacidos. La humanidad no sabe que para recibir el Espíritu Santo, eso es a Cristo, por medio del Espíritu, es necesario despertar la conciencia en el cosmos, o sea, en el cielo. Yo les digo que solamente se aprende obedeciendo el espacio cósmico, tal como me enseñó el Divino Maestro para poder recibir el Evangelio cósmico. Es muy importante también
que para un individuo pueda actuar dentro de las leyes de mandamientos del nivel cósmico, es preciso que en él esté fluyendo libremente la vida del espíritu. Hermano, sucederá en los seres humanos en tiempos futuros. Y por eso es necesario entrar en el plan divino del Señor de las alturas. Conocer el propósito de esa entrega al Creador para que conozcan la libertad que tiene el espíritu, tanto cuando está en el cuerpo físico como cuando está fuera de su cuerpo físico. Aquellos que despierten se entregarán a la esencia divina y dejarán que esa esencia los eleve y les enseñe todo lo que está oculto en el espíritu, o sea, lo que aún desconocen. También esas pruebas serán superadas gradualmente y una vez conocida esa entrega, entonces conocerán la energía de la verdadera fe. Cuando la conciencia está en un estado de pureza perfecta, entonces el alma tiene la fuerza de sanación. Porque cuando la conciencia entra en ese estado de pureza perfecta, entonces la conciencia y el alma se convierten en las dos energías principales del espíritu. Vuelvo y repito, en ese estado de pureza, el espíritu puede estar viajando astralmente y recibiendo en el descanso de su cuerpo físico. Hermanos, así es como se puede recibir el Espíritu Santo. Es la única forma. No os sigáis engañados. No os sigáis engañados. Muchas cosas llegarán, porque siempre los he amado, dice el Señor de las alturas. Ahora vamos a hablar sobre corazón y conciencia. Vamos a continuar en esta forma. Yo no puedo hablar de la conciencia y luego expresarme con el corazón, porque entonces quiere decir que no tendría los conocimientos de lo que es la conciencia. Para hablar sobre el despertar de la conciencia hay que haber aprendido por la conciencia. Para hablar sobre el despertar de la conciencia hay que haber aprendido por la conciencia. La conciencia, como lo he estado diciendo, es la herramienta principal del espíritu. Si no se conoce cómo trabaja la conciencia, quiere decir que la conciencia no ha despertado aún. La conciencia no despierta a través de la lectura de un libro. La conciencia no despierta a través de la lectura de un libro, sino que es en el plano cósmico donde la conciencia aprende para tener su despertar. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Hay personas que están confundiendo el despertar de la conciencia. Ella despierta para un propósito y solamente el Señor de las alturas te llama para ese despertar, porque hay una misión en ese despertar. Oh, hermanos míos, si no conoces el origen de tu espíritu, entonces no tienes la conciencia despierta. Tienes que saber qué es tu ser interno, qué ha sido de esas vidas de existencias que has llevado para saber qué es una conciencia despierta. Seguiré repitiendo que la conciencia no es parte del cuerpo físico, no es parte del cuerpo físico. Y si piensas que lo es, entonces, hermanos, ese pensamiento hace de ti una conciencia dormida. Sobre la conciencia,
es uno de los mensajes, es un mensaje de que el Señor de las alturas está enviando en estas grandes nuevas, para que aprendan a recibirlo a través de la conciencia, una vez que el espíritu logre pasar el sedazo de la limpieza, de las limpiezas internas, cósmicamente. Cuando la conciencia haya despertado en el cosmos, entonces será una conciencia perfecta. Ahora bien, vamos a cambiar el significado que le han dado a la palabra corazón. Primero vamos a ver cómo se ha utilizado cuando hablamos de sentimiento. Se ha estado diciendo, por ejemplo, te amo con todo el corazón. Hay otros que dicen, mi corazón es todo tuyo. A lo que quiero llegar es que se ha utilizado el corazón señalando como si es por donde llegan los sentimientos. Han utilizado el corazón señalando como si es por donde llegan los sentimientos. Cuando se ha salido ya de ese aturdimiento, entonces comprendes que es un disparate seguir diciendo, dándole el mismo significado. Porque, hermanos míos, porque ya comprendes que es un error pensar que el corazón siente y padece. Cuando se vive ya por lo que dice la conciencia, cuando se vive por lo que dicta la conciencia, no se podría volver hacia atrás. Asimismo sucede cuando se recibe y se aprende el verdadero amor al Señor de las alturas. No se comete pecado. Recuerden siempre que el corazón es parte del cuerpo físico. Es la vida del cuerpo del ser humano. Sin embargo, el alma es la esencia divina del cuerpo espíritu. El alma es la que padece y siente, porque de ahí es que sale el sentimiento. El pecho duele cuando se tiene una amargura, pero es el alma la que gime. Es el alma la que gime. Continuaré hablando sobre la conciencia. Voy a hablar más claro sobre la conciencia. Escuchen bien. La conciencia perfecta llega para dar testimonios de las grandes nuevas que están llegando para la transformación de este planeta Tierra. Nuestro Señor está pidiendo la limpieza del espíritu cósmicamente para que la conciencia tenga su despertar. Las personas mencionan la palabra conciencia y sin embargo no saben para qué se utiliza la conciencia. No saben qué utilidad se le debe dar a la conciencia. La conciencia es la llave principal para la educación espiritual en el espíritu. Por ella se consigue recuperar el estado evolutivo del espíritu. La conciencia tiene que estar despierta, o sea, iluminada, para que el espíritu recupere su luz. Si la conciencia permanece dormida, entonces no se puede reconocer como la llave principal. Les diré en otra forma la importancia que tiene la conciencia. La conciencia es la herramienta más importante para el espíritu. La conciencia es educada en el plano cósmico. Cuando dice presente en ese llamado, y hay unos pasos a seguir cuando ella dice presente al llamado cósmico. Cuando la conciencia entra a su limpieza de sanación cósmica, el espíritu va despertando hacia la luz. La conciencia necesita ese despertar para la purificación en su alma.
El alma es la vida del espíritu y está según el estado de su conciencia. La conciencia, hermanos míos, está conectada con el espíritu para la sanación de su alma. Cuando el espíritu está completamente preparado, entonces la conciencia comienza a trabajar. Y una vez que la conciencia comienza con el servicio celestial, no se detiene a descansar. Su servicio es agradar al Todopoderoso con su misión. Y la mayor parte lo ejerce fuera del cuerpo físico, cuando el cuerpo físico está en su descanso. Mientras el cuerpo físico duerme, el espíritu trabaja. Hermanos, es más fácil predicarle a un ser cuando ya ha dado su cambio que en aquel que aún está en el cuerpo externo. Si continuamos hablando sobre el funcionamiento de la conciencia, les diré que los habitantes de este plano terrenal no tienen conocimiento de cómo funciona la conciencia. Y a eso se le llama conciencia dormida. Es necesario el despertar de la conciencia, porque la conciencia es la que trae esa verdad que ha estado oculta por siglos y siglos. A la humanidad le han llevado los conocimientos celestiales con pensamientos humanos. Y por eso es que están al borde de las desgracias, tanto internamente como externamente. Todas las personas hablan de la conciencia como si conocieran la conciencia. Vuelvo y repito. La conciencia es invisible como también es la mente. La diferencia es que la mente trabaja en la superficie de la conciencia y la conciencia llega profundo en el alma. Esta es una forma de comprender que ninguna de las dos son materiales y por lo tanto las dos son invisibles, son propiedad del espíritu. En otras palabras, bien sencillas, lo diré en otra forma. Conocemos todas las partes de nuestro cuerpo físico y sus funciones. Si la mente y la conciencia pertenecieran al cuerpo físico, entonces hay que saber describirlas, como se describe todas las partes del cuerpo físico. ¿Quién puede decir que conoce la conciencia y la mente? Nadie puede describirlo, porque ellas son invisibles. Pero cuando la conciencia ha sido preparada en el plano cósmico, hermanos míos, sí se puede explicar cómo trabaja cada una. Vuelvo y les repito que la conciencia y la mente son dos energías pertenecientes al espíritu. Hermanos míos, hablé un poco sobre la conciencia y la mente. Más adelante continuaré conversando sobre ese mismo tema. Sean todos bendecidos, hermanos.